Bienvenidos nuevamente a una edición de Cuenteando, contando cuentos que me apasionen, que me entretengan, que sean terroríficos y espeluznantes para compartir con ustedes. Durante las anteriores ediciones estuvimos haciendo una revisión de maestros en el horror. Vimos a Horacio Quiroga, Edgar Allan Poe. Y si vamos a hablar de un maestro del horror, sí o sí, tenemos que obligatoriamente pasar por los territorios de el señor Lovecraft. Un visionario realmente, un genio en su campo, independientemente de estas controversias que después surgen al leer su prosa bastante racista y no sé. Pero su terror cósmico dejó un legado. Cthulhu, Arkham, Los Profundos, todas estas cosas dejaron un legado en la cultura popular y es innegable la influencia que tiene Lovecraft. En este caso vamos a leer un cuento que no tiene tanto que ver con eso, pero que está buenísimo. Yo lo escuché por primera vez de la mano de un genio como es el señor Alberto Laiseca, que lo narra, o lo narró en realidad, en uno de sus segmentos de ISAT. Y yo voy a tratar de homenajear esa narración, por lo que de vuelta no va a ser tal cual el texto, pero va a tener la esencia, va a conservarla. Sin ir más lejos y no alargar tanto esto, vamos con el relato. El extraño. Salud de H.P. Lovecraft. No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas, y por doquier se percibía un olor como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz en ese lugar. Yo solía encender las velas y miraba fijo la llama en busca de alivio. Afuera tampoco brillaba el sol. Había un bosque terrible, una terrible arboleda que se elevaba por encima de la torre más alta. Y había una torre negra, que sobrepasaba el ramaje y salía a cielo abierto. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Alguien habrá atendido mis necesidades. No puedo rememorar a alguna persona excepto que yo mismo. Me alimentaba únicamente de las ratas, murciélagos y arañas. Supongo que quienquiera que me haya cuidado habrá sido viejo, porque recuerdo claramente la figura de una persona viva, semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí no tenían nada de grotescos e innaturales los huesos, los esqueletos que estaban esparcidos por las criptas. En mi fantasía asociaba estas cosas con hechos cotidianos, y todas las otras cosas, las figuras de colores vivos, la gente joven, yo la asociaba más a los libros. E incluso mi propia imagen, que nunca había visto un espejo, por instinto se asemejaba a las figuras juveniles que yo veía en los libros o dibujadas. Afuera, tendido en el pútrido foso bajo los árboles tenebrosos y mudos, me pasaba horas enteras soñando lo que había leído en esos libros, verme rodeado de gente alegre, en un mundo soleado, fuera de la floresta interminable. Una vez recuerdo que traté de escapar del bosque, pero a medida que se aumentaba el temor al alejarme del castillo, las sombras se hacían más densas, e inmediatamente eché a correr frenéticamente el camino de vuelta. Pero, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, y finalmente no pude hacer más. No pude permanecer inactivo, y mis manos se elevaron a esa única torre en ruinas que quedaba por encima de la arboleda. Resolví escalar la torre. Aunque me cayera, no importaba. Era mejor vislumbrar el cielo por primera vez que morir encerrado. A la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de piedra hasta llegar al nivel donde se interrumpían, y de allí en adelante empecé a trepar con fuerza por pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie. Seguí el peligroso ascenso, horrendo y pavoroso era el cilindro rocoso, inerte y sin peldaños, pero más
horrenda aún era la lentitud del avance. No importaba, yo seguía a pesar del frío, tiritando y me preguntaba dónde estaba la claridad que se me había prometido. La noche había caído de pronto en mí y finalmente pude tantear un pedazo de piedra por sobre la escalera y el muro. Alcé la mano y traté de palpar este obstáculo y levantarlo, pero me costó con gran fuerza. Entonces empecé a rodear la torre hasta hallar el punto exacto donde cediera un poco la piedra y finalmente lo encontré. A una altura prodigiosa, muy por encima de las olladas ramas del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana. Me encontraba en un recinto enorme. Seguramente habría sido alguna sala de observación. Pero no importaba. Finalmente estaba fuera. De pronto mis manos tropezaron inesperadamente con el marco de una puerta y con fuerza y dificultad pude abrirla. Entré despacio. Me invadió el éxtasis más puro jamás conocido. Pasé a través de una ornamentada verja de hierro y en el extremo de una corta escalinata de piedra, desde la puerta recién descubierta, brillando resplandeciente, estaba la luna llena, a la que nunca había visto antes salvo en sueños. Estaba seguro de que había alcanzado la cima del castillo. Subí rápidamente los pocos peldaños que me separaban de esa verja. Traspuse la reja y finalmente llegué a la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como el insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso. Consistía meramente en una vista de las copas de los árboles que se alzaban imponentes, de la luna que brillaba firme y al mismo nivel que la verja, separada en compartimientos diversos por medio de lajas de mármol y columnas, se encontraba la figura fantasmagórica de una iglesia. Medio consciente atravesé la verja y avancé bamboleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. No me importaba ya si mi experiencia era alguna locura, alguna enajenación o magia, pero estaba repuesto, resuelto a ir en pos de la luminosidad que se me presentaba enfrente. No sabía quién o qué era yo y no me importaba. Sin embargo, a medida que proseguía mi tan valiente marcha, se me insinuaba en mí alguna especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo fortuito, sino en rumbo fijo por campo abierto. Unas veces sin perder de vista el camino, otras abandonándolo para internarme, lleno de oscuridad, por praderas en lo que solo alguna ruina ocasional revelaba la presencia de una senda olvidada. Habían transcurrido casi 2 horas cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta, un venerable castillo cubierto de hiedras, enclavado en un gran parque de espesa arboleda, de alucinante familiaridad para mí y sin embargo lleno de intrigantes novedades. El foso había sido rellenado y varias de las torres estaban demolidas, pero observé con máximo interés y deleite que las ventanas se encontraban abiertas, inundadas de esplendorosa claridad, y que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las francachelas de las fiestas. Me adelanté hacia una de ellas, miré el interior y vi finalmente a un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí con gran felicidad. Como jamás había oído una voz humana, apenas podía adivinar lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí grandes recuerdos. Salté por la ventana y me introduje en la habitación iluminada, pero la pesadilla no tardó en venir, ya que ni bien entré se produjo la más aterradora de las reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral que cuando
Cundió el pánico entre todos y subitó el pavor de horrible intensidad que distorsionaba los rostros. La gente empezó a correr, un griterío enorme, pánico. Varios sufrieron desmayos, muchos se tapaban los ojos y solo y aturdido en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar, pensando qué es lo que podía ser aquello que hacía que la gente se asuste y que yo no veía. Primero pensé que tal vez era el vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una presencia, un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación, similar a la primera. Me acerqué, me aproximé despacio, empecé a caminar y contemplé en toda su intensidad lo inconcebible, lo indescriptible, ese monstruo que por obra de su mera aparición había convertido en una alegre reunión una horda de delirantes fugitivos. No pude siquiera decir aproximadamente a qué se parecía. Era un compuesto de todo lo impuro, lo pavoroso, lo indeseado, lo detestable. Era una fantasmagórica sombra de la podredumbre, decrepitud y desolación. Me acerqué cada vez más que pude, despacio, esperando, con enorme horror. Pude ver los rasgos carcomidos con huesos que se entreveían, una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas. Estaba paralizado, pero no tanto como para hacer un débil esfuerzo para tocarlo hacia la salvación. Me acerqué, extendí la mano hacia él, que extendía la suya, y de pronto, al hacer contacto, partí, loco de miedo. Recordé todo, lo terrorífico, el castillo, los árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba y corrí, me volví hacia donde estaba, hacia el viejo castillo. Bajé por la torre negra, me inundé en la arboleda. Y desde ahí que estoy aquí, pues aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño a este siglo. Esto es lo que supe desde que toqué con mis dedos al ser abominable. Surgí en aquel gran marco dorado desde que tendí mis dedos y toqué, fría e inexorable, la superficie del espejo.